siglo XVI es llamado el siglo de las colonias, ya que España y Portugal, consolidados como potencias, exploraron el denominado Nuevo Mundo, con la conquista y sometimiento de pueblos e imperios de América, como lo fueron el azteca, muisca, maya e inca. El siglo XVI fue un periodo de magnificencia para Europa. Esta fue la época del Renacimiento, donde se empezaba a vislumbrar la leve luz de la Edad Moderna, pero aún se estaba en la oscuridad del medievo. Era una época de cambio y constante contradicción. La Inquisición dominaba en Europa, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Se castigaba la herejía. En esta época vivió uno de los artistas más famosos del Renacimiento alemán, Alberto Durero. Llegó a ser admirado por los maestros italianos como Rafael Sanzio y Tiziano. Además, sostuvo contacto con genios como Leonardo da Vinci y Giovanni Bellini. De este pintor destaca uno de los 3 grabados que, junto con El Caballero, La Muerte y el Diablo, y San Jerónimo en su gabinete, componen las estampas maestras. Melancolía I es una obra misteriosa por su iconografía y simbolismo. La obra representa claramente el siglo en que fue concebida, ya que combina elementos tanto religiosos, tecnológicos, mágicos y místicos. En el grabado podemos ver a una figura central, un ángel femenino meditando. Esta mujer alada está coronada con una guirnalda y en su mano podemos ver un compás. Esto representaría la unión entre las artes y la ciencia, en especial con las matemáticas. De su cinturón cuelga un conjunto de llaves que podría representar la apertura hacia nuevas formas, tanto de artística como de técnica. Al lado de esta mujer se encuentra otro tipo de ángel, un niño alado, similar a Cupido o a un querubín. Estas figuras eran frecuentes en pinturas de la época, como motivos ornamentales. La forma de estos niños podía derivar de Eros, de los griegos, o Cupido, de los romanos, compañero de Afrodita o Venus. Era una especie de espíritu guardián, o a veces podría representar al griego daimón, una especie de espíritu mensajero a medio camino entre los campos de lo humano y lo divino. En la parte inferior podemos ver a un perro. Este animal, durmiendo a los pies del personaje principal, simboliza la lealtad. En el suelo también hay varias herramientas de carpintería. Podemos ver un martillo, cepillo, clavos y sierra, y algunos otros utensilios de arquitectura, un tintero y una pluma, un crisol. También en el grabado se muestran elementos relacionados con la geometría, las matemáticas y la medida del tiempo. Podemos encontrar una esfera torneada, un romboedro truncado. También hay una campanilla y una escalera de 7 peldaños que asciende hasta una torre o edificio que no se vislumbra su final. En el fondo podemos ver un pueblo. Hay un contraste entre la sombra que proyecta la luna sobre los objetos y el brillo de un cometa que se encuentra encerrado por un arco iris. Al fondo hay un murciélago sosteniendo un cartel con el texto Melancolía I, el cual es el título del grabado. Con respecto al cuadro mágico, la suma de sus números da 34 en todas sus direcciones. Se cree que la numeración de la fila superior corresponde a una fecha, a la muerte de la madre de Durero quizás, y en la parte inferior aparecen los números del año de la realización de este grabado. Todos estos elementos
nos dan una sensación de saturación. En conjunto, bien podrían representar la inventiva, tanto en arte como en técnica o ciencia. La figura principal nos transmite a través de su mirada que está preocupada, que esforzarse con herramientas prácticas le parece carente de sentido. La concentración que expone es de una mente que no puede dar solución a un problema. Es un genio con alas que no va a despegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente, pero sin una sonrisa de victoria. Los elementos de esta obra bien podrían ser interpretados de otra manera. El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa, basada principalmente en textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Algunos de los principios del hermetismo son el pensamiento simbólico, la meditación como técnica de ascensión de la mente individual a la región de la gran mente, y la vida como transmutación personal. Dentro de esta visión hermética, la obra toma un nuevo significado. En la parte posterior del poliedro vemos un crisol que está encendido. Esto nos habla de la transmutación de los elementos, el fuego como acción de cambio. La balanza, el reloj y la campana son elementos asociados al dios Saturno. Es la medición y el pasar del tiempo. Además, Saturno está relacionado con el plomo. Del lado opuesto al grabado, vemos al perro, que representa el azufre, que en relación con el plomo de Saturno, transmuta en el oro alquímico. Esta transmutación no es de manera literal. Los alquimistas decían, nuestro oro es el oro no vulgar. Esto se refiere a una transmutación espiritual, liberarse de las ataduras físicas y trascender de lo individual hacia la gran mente, hacia donde el individuo se disuelve y se funde en algo más grande. Diversas culturas dan nombre a esto. El hinduismo, la iluminación se conoce como mukti, liberación del karma y de la reencarnación. El budismo como nirvana, en el budismo zen como satori. La alquimia no es más que la técnica a modo de argot encriptado en la búsqueda por ascender y encontrar la armonía de la mente, la materia y el espíritu. Cornelius Agripa, en sus 3 libros de filosofía oculta, escribió un pensamiento que define a la perfección este grabado de Durero. Nos dice el humor melancólico cuando es batido, arde y se agita propiciando una locura que conduce al conocimiento y la adivinación, especialmente si es ayudada por el influjo celeste particular de Saturno. Por la melancolía, algunos hombres se hacen divinos y otros poetas. Suscríbete y comenta, y recuerda que hay otros mundos, pero están en este. Esto es Ciudad de Búhos.